Lo dijo en la primera hora. Bueno, comenzamos con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, estamos pendientes y más adelante tendremos un diálogo con María Dolores Miño para hacer una valoración de la presentación de la delegación ecuatoriana en La Haya, en Países Bajos. Ayer seguimos de cerca la presentación de los representantes de los Estados Unidos mexicanos en esta reclamación y esta solicitud de medidas cautelares contra el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy ha hecho lo propio el Ecuador. Y por cierto, estamos pendientes, hemos seguido de cerca la transmisión de la cuenta de ex, antes Twitter, del Observatorio de Derechos y Justicia, que desde muy temprano, el día de hoy, a las 3:07 de la madrugada, hora de Ecuador, 10:07, hay una diferencia de 7 horas, con La Haya en los Países Bajos, se instaló esta audiencia, una hora muy similar a la de ayer. Y hay un hilo donde justamente refieren el desarrollo de esta audiencia hasta el último, el último tuit que se generó a las 4 de la mañana con 55 minutos, es decir, más o menos ayer se terminó lo de México a las 4:44. Acá la última referencia se dio a las 4:55 de la madrugada, así que más adelante con María Dolores Miño estaremos conversando sobre este tema. Pero hay algo que llama la atención. México presenta ayer un equipo conformado por 5 personas que se conoció son representantes mexicanos, funcionarios del Servicio Exterior y gente de México. En el caso del Ecuador, y aquí es importante siempre el ejercicio de transparencia, es fundamental que la Cancillería le cuente al país quiénes son los representantes que sustentan la defensa del Estado ecuatoriano en esta reclamación de México ante la Corte Internacional de Justicia. Isabela Palacios, quien es abogada y oficial de justicia del Observatorio de Derechos y Justicia, hizo un trabajo interesantísimo conjuntamente con José Murgueitio, que también es abogado y también integra el Observatorio de Derechos y Justicia, para revisar los perfiles de quienes conforman el equipo jurídico que defenderá al Estado ecuatoriano, lo hicieron ayer, que defendió esta mañana al Estado ecuatoriano en esta reclamación de México. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas, de las cuales apenas una es ecuatoriano y pertenece al Servicio Exterior. Los otros 4 son abogados internacionales. Es un equipo desde la experiencia en litigios. Es un equipo que tiene una larga trayectoria a nivel internacional. Es un equipo de primer nivel. Pero no son ni ecuatorianos, ni responden al Servicio Exterior ecuatoriano, como sí fue el equipo de México. El único ecuatoriano de este equipo es el embajador Andrés Terán Parral, embajador del Ecuador ante los Países Bajos. Es un diplomático de carrera, para quienes hoy quieren ningunear la carrera diplomática, pretendiendo bajar la edad, y ya lo vamos a revisar también. Edad para poder ser embajador sin entender la naturaleza de una representación diplomática, aunque se trate de una cuota política. Diplomático de carrera con más de 35 años en el Servicio Exterior, estuvo encargado de restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia tras la crisis con Angostura a partir del bombardeo del 1 de marzo del año 2008. Ha tenido misiones el embajador Terán Parral en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Uruguay, me parece que en Paraguay y en España. Es el único ecuatoriano, según cuenta Isabela Palacios del Observatorio de Derechos y Justicia. ¿Quiénes son los extranjeros que no son además representantes del Servicio Exterior? No son diplomáticos, son abogados. Sir Michael Good es británico.
miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, asesor jurídico principal de una firma internacional, la Foreign and Commonwealth Office, entre 1999 y 2006. Representante del Reino Unido en Naciones Unidas con amplia experiencia defendiendo estados ante tribunales internacionales. Por eso yo sostengo que es un equipo de primer nivel. Eso creo que no hay donde perderse, pero son abogados externos. Sean Murphy, estadounidense. A ver, tenemos un británico, tenemos un estadounidense, Sean Murphy, miembro de la Comisión de Derecho Internacional, profesor de la George Washington University, ha representado o ha tenido representaciones en varios países, o ha representado a varios países, mejor dicho, ante la Corte Internacional de Justicia. Ha representado a Jordania, ha representado a Kosovo, ha representado a Surinam y ha representado a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Representó a Estados Unidos ante el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, miembro de tribunales arbitrales en disputas internacionales. Alfredo Crosato, él es peruano, miembro del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo y del Departamento de DIP de la Kadir Has University, forma parte del equipo jurídico de Rusia en el proceso iniciado por Ucrania por violaciones a la Convención contra Genocidio. Del equipo jurídico de Rusia en el proceso iniciado por Ucrania por violaciones a la Convención contra Genocidio. Yomri Sender, él es israelí, asesor y representante de estados, organismos y corporaciones en disputas internacionales, fue asistente legal de la Comisión del Derecho Internacional de Naciones Unidas y consejero del Banco Mundial. Socio de S. Horowitz and Company, donde preside el grupo de práctica en DIP. Ese es el equipo internacional. Entonces uno revisa los perfiles que, una vez más, agradezco públicamente porque el Observatorio de Derechos y Justicia nos ha permitido, nos ha dado muchos insumos para poder debatir estos temas y en particular a la abogada Isabela Palacios en este trabajo con José Murgueitio. Ellos, y no la Cancillería, le proporcionan al país el perfil de quienes llevarán adelante la defensa del Estado ecuatoriano en esta reclamación por México. Uno del Servicio Exterior, 4 abogados internacionales y aquí la pregunta del millón. Y hablemos de millones. ¿Cuánto le cuesta esto al país? ¿Cuánto le cuesta? Es importante la transparencia. Porque si contratas un equipo jurídico externo con abogados externos y apenas de un equipo de 5 tienes solamente una persona del Servicio Exterior ecuatoriano, o resulta que el Servicio Exterior ecuatoriano no tiene la capacidad, o se está ninguneando a los profesionales del Servicio Exterior ecuatoriano. Acá, por ejemplo, me dice una persona, los que ningunean la carrera diplomática son los mismos que nos metieron al Ecuador en este gravísimo problema y preguntémonos cuánto le costará al país esta defensa. Al respecto, yo quiero destacar y citar una alerta que generó el jurista David Cordero Heredia ayer, doctor en Derecho, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y hace una pregunta que, por Dios, no puede pasar de agache. ¿A alguien más le importa cuánto va a gastar Ecuador en la defensa ante la demanda de México y en la contrademanda que presentó? Porque miren ustedes lo que dice David Cordero, no solamente esta reclamación de México, que provocó estas audiencias de ayer y hoy. Ayer los mexicanos, hoy la delegación ecuatoriana, no puedo decir los ecuatorianos. La delegación que representa al Ecuador, que no son ecuatorianos con excepción de uno, el embajador de Ecuador en Países Bajos. Pero además habrá la otra reclamación, la de Ecuador contra México. Porque Ecuador aduce y argumenta y debe sustentar su tesis de que México incumplió con los tratados internacionales relacionados con el asilo, al haber concedido primero refugio y luego asilo a una persona que tiene 2 sentencias penales condenatorias ejecutoriadas por 2 delitos comunes: asociación ilícita y concusión. Nos referimos al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces son 2 temas.
la defensa de Ecuador en el reclamo de México y la demanda de Ecuador contra México por el tema del asilo. Y dice David Cordero, yo suscribo esa tesis porque creo que no costaba nada. Bien podría Ecuador allanarse y pedir disculpas por la acción injustificada de atacar a una embajada extranjera. Otra vez, por enésima vez. No nos perdamos ni reduzcamos el tema Glass. Separen al tema de Glass, separen a Jorge Glass. Enfoquémonos en el incidente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional provocado por el Estado ecuatoriano al invadir, al asaltar una alegación diplomática. Ecuador se ha negado a pedir disculpas. Ecuador no ha ofrecido disculpas pese a que se difundieron los videos que confirmaron la naturaleza de esta acción completamente injustificada. Porque Ecuador lo que debió haber hecho es, como lo comentamos ayer, es llevar adelante una reclamación contra México como lo hizo anteayer, al considerar que México se extralimitó en la posibilidad de conceder un asilo político a un procesado por casos de corrupción. Y no ir primero a asaltar una embajada, capturar al asilado y ni siquiera ofrecer una disculpa. Y claro, David Cordero hace esta pregunta pública que yo también la hago. David lo hace en su cuenta de X, yo lo hago en este medio. ¿Cuánto cuestan los honorarios de los abogados expertos que están contratando para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia? Porque entiendo que además cobran por horas. ¿Cuánto cuesta la hora de estos abogados de primer nivel? Son abogados de primer nivel. ¿Cuánto le cuesta al país la hora? Alguien debería estar haciendo estas preguntas, dice David, es dinero público. Y es una pregunta lógica. Para esto nos subieron los impuestos. ¿Qué significaría, dice David Cordero, allanarse a la demanda de México? Ecuador debería comprometerse a respetar la Embajada de México, sus archivos y las residencias de sus diplomáticos, que fue parte del sustento de la reclamación o de la argumentación que, con base en la reclamación, presentaron allí los mexicanos. Porque la residencia, mejor dicho, la Embajada de México aquí en Quito está abandonada. Y México está pidiendo justamente garantías sobre su personal, pero también sobre sus archivos y sobre sus equipos. México, dice David, quiere retirar las pertenencias de su país de la embajada y que sus diplomáticos puedan retirar sus bienes sin temor a represalias. Ecuador debería pagar por los daños causados. Esto debería negociarse con México. Ecuador debería pedir disculpas públicas, aceptar su responsabilidad internacional. ¿Es lo lógico? Comprometerse a respetar el derecho internacional en el futuro y condenar sus propias acciones en el sentido de que no existe justificación para atacar una embajada extranjera. ¿Qué nos significa en cambio? Dice el doctor Cordero Heredia. Uno, Jorge Glass no va a salir libre, ni va a ser trasladado a México. Esa discusión ya se acabó. Por eso yo les decía, saquen por favor de la discusión el tema de Glass. Ya, saquen el tema de Glass. El señor, a partir de esta reclamación, el señor Glass no va a salir de la cárcel. Si mañana o pasado el señor Glass sale de la cárcel, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, no será por este tema del conflicto internacional entre Ecuador y México. Será por otros factores asociados directamente a la Administración de Justicia. Si mañana o pasado la Administración de Justicia decide analizar que el señor Glass cumplió con el 60% de la pena y que puede salir de la cárcel y cumplir el resto de la pena en prelibertad o en el régimen semiabierto, es otra cosa. Eso ya le negaron al señor Glass. ¿Quién quita que eso en el futuro pueda ocurrir? Pero sobre esto, a partir de esto, el señor Glass no va a salir libre, ni va a ser trasladado a México. Dos, dice David, Ecuador no va a ser expulsado de Naciones Unidas como pidió México. No va a ser, eso no va a ocurrir. Lo revisamos hace un par de semanas con ustedes. Por eso siempre digo, lo digo con respeto, hay que revisar, googlear. Hay tanto material para revisar y no hablar cualquier tontería, o no escribir cualquier tontería en las redes sobre todo. Algunos llevados por el fanatismo que ni aunque leyendo ni aunque mostrando les entienden. No hay precedentes, más allá del caso de Taiwán. Pero no hay otros precedentes en Naciones Unidas de expulsión de un Estado. No existe eso.
Eso ya fue descartado por el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres. Finalmente dice David Cordero, que creo que nos ha dado insumos muy interesantes para el debate. Sí significa, uno, ahorrarnos la vergüenza internacional de seguir defendiendo lo indefendible. Porque otra vez, la propia OEA, sí, algunos dicen que la sacamos barata, que Ecuador salió bien parado. No sé, te cuestionaron 29 de 31 países. O sea, esa sí es goleada. Esa sí fue una paliza. Te condenan 29 países y te quedas frío. 29 de 31. 29 países le dijeron al Ecuador en la OEA que lo que hicieron en la Embajada de México estuvo mal. Que violaron el derecho internacional. Con la sola abstención de El Salvador. Y con el voto en contra de Ecuador. Los otros 29. Incluyendo naciones que tienen una orientación político-ideológica probablemente similar a la del presidente de la República del Ecuador. Argentina. Uruguay. Por mencionar ejemplos. De esta parte del continente. Paraguay. ¿Me explico? 29. 2, dice David. Ahorrarnos millones de dólares en honorarios de abogados internacionales y gastos relacionados con el litigio. 3. Permitiría empezar a retomar relaciones diplomáticas y comerciales con México. Yo quitaría ahí lo comercial. Lo comercial no está en discusión. Eso va por cuerdas separadas. El tema es diplomático. Por supuesto, de diplomático se derivan otros elementos, como por ejemplo, el drama de migrantes ecuatorianos que llegan a México buscando desesperadamente atravesar la frontera con Estados Unidos y que necesitan asistencia estatal y esta coordinación entre estados. Y 4, permitirá empezar a reconstruir la confianza de la comunidad internacional en la capacidad de Ecuador de cumplir con sus compromisos internacionales. Volvemos a la discusión, sí. Tanto que hablamos de la inversión extranjera, que no sé qué, que no sé cuánto, este tipo de situaciones no generan confianza pues en el concierto internacional. Porque al Ecuador no le ven como un país serio. Es un país poco serio o nada serio para respetar contratos, convenios, acuerdos, leyes, instrumentos internacionales. Entonces es interesante esto que plantea David Cordero Heredia, que yo lo suscribo. Y acá, por ejemplo, también quiero agradecerle a otro conocedor de la materia, al jurista Juan Pablo Albán Alencastro. Dice, como si en este país no hubiésemos internacionalistas que puedan llevar adelante el proceso por las violaciones a la Convención de Caracas, hablando del asilo. Pues son dos cosas. México reclama la violación a la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las embajadas. Ecuador reclama a México, que se acordó recién anteayer, por haberse extralimitado en la aplicación de la Convención de Caracas respecto del tema del asilo. Y claro, es probable que, dice Juan Pablo Albán, seguramente nadie se animaría a ir a defender lo indefendible ante la Corte Internacional de Justicia refiriéndose al caso propuesto por México. O sea, ¿cómo defendemos el tema de la inviolabilidad, que es un principio universal sobre las embajadas, que son representaciones de un Estado dentro del territorio de otro Estado? O sea, ahí no hay donde perderse. Yo creo que es discutible el tema del asilo, pero es indiscutible el tema de que se violó la soberanía de un país. Andrés me dice, Ecuador alega que el asalto a la Embajada de México en Quito fue una excepcionalidad extrema, esto ha dicho en la mañana, pero que no existe ningún riesgo de futuras intromisiones. Habla en serio. Eso dijeron en su defensa hoy en La Haya. Ecuador alega que el asalto a la Embajada de México en Quito es una excepcionalidad extrema, pero que no existe ningún riesgo de futuras intromisiones. Pues claro, si ya lo sacaron a clase. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, el embajador Parral sostuvo que el Ecuador está plenamente consciente y respeta la importancia del derecho internacional, incluyendo la inviolabilidad de misiones diplomáticas. Bueno, el embajador sabe. O sea, yo no quisiera estar en los zapatos del embajador Parral, que no lo conozco, pero leyendo obviamente su currículum, el hombre tiene 35 años en el servicio exterior.
tiene carrera diplomática. Entonces, él está consciente sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Pero añade, y ahí estas partes son las que a uno le llaman la atención y ahí uno se da cuenta que se pretende justificar lo injustificable. La incursión en la embajada del 5 de abril fue una excepcionalidad extrema, pero que no existe ningún riesgo de futuras intromisiones, como ha afirmado México. Rechaza que México haya insinuado que las cortes ecuatorianas podrían ordenar nuevas redadas al interior de la embajada y asegura que el Ecuador está garantizando la inviolabilidad de su estancia, su propiedad y sus archivos. ¡Wow! Estas cosas son incomprensibles. Pero como dice acá Arturo, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Ah? ¿Qué tal? Acá nos dice Natasha, ¿tan mal estamos con los funcionarios del servicio exterior? Se pregunta. Es más importante contratar a estos abogados. Y por supuesto, añade algo que es cierto. Por eso hablo de la transparencia. ¿Cuánto le va a costar al Estado ecuatoriano, a los recursos del presupuesto general del Estado? Esto no sale del bolsillo del presidente. Esto no sale del bolsillo de la canciller. Esto no sale del bolsillo de ningún ministro de Estado. Esto sale del presupuesto general del Estado. ¿Cuánto le va a costar la contratación de abogados externos para defender los intereses del Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia en la una reclamación de México contra Ecuador y en la reclamación de Ecuador contra México? Mientras tienes, por ejemplo, a Solca mendigando que les paguen, creo que 9 millones de dólares. Cuando ayer veía una nota del colega Fausto Yepes de Teleamazonas, hablando sobre esta recurrente imagen, este repetitivo ejemplo de la crisis de los hospitales regentados por el Seguro Social, en donde no hay medicinas. Y no hay medicinas porque supuestamente no tienen plata. No tienen plata para esto. No tienen plata para las cosas más básicas. Tienen 60 millones de dólares para una consulta popular, que siempre sostuve que era innecesaria. Porque con excepción de una pregunta, las otras 10 tranquilamente se podían procesar. Ni siquiera las otras 10. Quitemos la pregunta de la reforma parcial a la Constitución. Y de las otras 10 preguntas, 9 podía llevarlas directamente a la Asamblea Nacional. Y una era cuestión de una decisión del Ejecutivo, que los militares hagan tareas de control en los accesos a las cárceles. Innecesario, pues se gastaron 60 millones de dólares. Aquí no se entiende el sentido de prioridad en este país. No se lo entiende. Acá me dicen, ¿qué dirá la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano, AFESE? Ya le voy a contar. ¿Qué dicen ellos? No necesariamente sobre este tema. Yo pregunto si esto, que todavía no nos dicen cuánto le cuesta al Ecuador, y dudo mucho que lo hagan, que ni siquiera enviaron la lista, o ni siquiera difundieron la lista con los perfiles de los representantes de la tesis ecuatoriana en La Haya, porque hubiese sido interesante, si Ecuador tenía esa intención, que la Cancillería difunda los nombres y los perfiles de los personajes que el día de hoy se presentaron en La Haya para defender los intereses del Ecuador. El pago del IVA, me dice acá Tania. Nos subieron 3 puntitos del IVA para enfrentar, dizque, la crisis de seguridad, pero tienes que destinar un billete para otras cosas. Acá también, mi doctor Javier Salgado. Entre los sabios jurisconsultos de la Procuraduría General del Estado no ha habido uno solo capaz de preparar suficientes sofismas para defender al Ecuador, dice. ¡Qué barbaridad! Y como digo, sobre esto, naranjas agrias, como dice un amigo. El representante del Ecuador también explicó por qué las circunstancias eran excepcionales y ya no existen. Durante meses, México usó de manera indebida la figura del asilo para proteger a una persona con 2 sentencias en firme y una investigación en curso por delitos de corrupción, es decir, delitos comunes. Esta parte, por ejemplo, es absolutamente discutible. Debería abrir un debate, como lo he venido planteando. Es una discusión que sale de la demanda de México por la inviolabilidad de su espacio territorial en el territorio ecuatoriano. Sale. México incumplió su obligación de cooperar bajo la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Entonces lo que tenían que haber hecho es lo que hicieron anteayer. Presentar una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención de Caracas y no primero asaltar una embajada. Acá, por ejemplo, me pasa un dato también, Andrés. El 5 de abril México comunicó su decisión de conceder asilo a Glass. Esta decisión fue adoptada de manera abrupta e inexplicable antes de que Ecuador pudiera responder al último pedido de información. La decisión fue comunicada a la prensa, pero no fue informada directamente. Acuérdense ustedes que esto fue comunicado en una de estas presentaciones diarias del presidente mexicano. Todos los días se presenta ante la prensa y es una suerte de rendición de cuentas, y ahí fue que anunció la concesión del asilo político a Jorge Glass. El Ecuador respondió que la concesión del asilo era indebida por el motivo ya indicado. Las autoridades ecuatorianas se pusieron en alerta cuando México solicitó que Ecuador conceda un salvoconducto para que Glass abandone el territorio ecuatoriano. Ahí fue que alguna gente, algunas legisladoras y legisladores hablaron del tongo y luego se dieron con la piedra en los dientes, ¿no? En particular, las autoridades mexicanas solicitaron la autorización para que 2 helicópteros mexicanos, este dato no lo sabía, es absolutamente nuevo. ¿Dónde lo publicaron, Andrés? Las autoridades mexicanas solicitaron la autorización para que 2 helicópteros mexicanos ingresen a territorio ecuatoriano para trasladar a Jorge Glass. Posteriormente, se solicitó que se permita a Glass abandonar el país en un vuelo comercial y que se le otorgue tratamiento VIP en el aeropuerto de Quito. Esto dijo el señor Crosato, uno de los abogados contratados por Ecuador. Miren ustedes, esto es de ahora entonces, esto es de esta mañana. Interesante. El señor Crosato, uno de los abogados contratados por Ecuador. México quería sacar a Glass en helicóptero o vuelo comercial. Esa, creo que no nos la sabíamos. Dato absolutamente nuevo y termina siendo revelador en el contexto de lo que estamos conversando. Pero es el otro tema, es el tema del asilo. 2 cosas por separado. Hoy están analizando las medidas cautelares vinculadas a la demanda de México contra Ecuador por la violación de su espacio territorial. Ecuador está sustentando la tesis del asilo, pero no es parte de la reclamación de este momento, ni de estas audiencias. Estas audiencias tienen que ver con otra cosa. Con otra cosa. Acá Cecitar Bermeo dice, ¿cómo vamos a hacer para firmar convenios de extradición con otros países si somos poco confiables? Hablando justamente de que se tiene que instrumentar la aplicación de la modificación constitucional de la extradición, que algunos ya la venden como la panacea. Y el tema de la extradición dependerá también de los acuerdos de extradición que tengamos con otras naciones. No es que es así nomás. No es que pide un país o reclama un ecuatoriano para que vaya a ser juzgado en ese otro país por algún delito si no hay convenio de extradición. Son cosas que no siempre se entienden. Veamos qué nos dice más adelante María Dolores Miño. Otra vez, y yo no me voy a cansar de repetir esto, aunque parezca catarnica, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Y no me pueden venir a mí a decir, no nos pueden venir a decir a los ecuatorianos, al menos aquellos que tenemos sentido crítico y que tratamos de separar la pasión y tratamos de que se imponga la razón. No nos pueden venir a decir que fue un evento excepcional, pero que ya se hizo y nunca más va a volver a ocurrir. Ecuador cometió un error por el cual ni siquiera se le ha ocurrido ofrecer disculpas y tratar de solucionar el impasse con los Estados Unidos mexicanos. Que la discusión del asilo, yo sí creo que se tiene que generar, estoy convencidísimo de eso, y lo he repetido en varias ocasiones en este espacio. Pero defender lo indefendible en este momento sobre la violación al espacio territorial mexicano en el Ecuador. Veamos cómo nos va. La Corte podría tardar hasta 2 meses en dar una respuesta luego de haber escuchado los alegatos de las partes. Más adelante estará con nosotros María Dolores Miño para hablar sobre este tema y sustentar un poquito el comentario que estamos generando a esta hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.